Buenas tardes, nosotros somos el proyecto que construyó respectivamente los incendios forestales en la cuenca del Orinoco, analizando variables que tienen relación con este fenómeno, con relación a otros fenómenos climáticos, como en el caso del cambio climático. Para eso nosotros analizamos algunas de las variables que tienen relación con este fenómeno a partir de datos descargados con ayuda del lenguaje Python, datos descargados en bases de datos, en este caso Copernicus. Siguiente. Pues hay una introducción, una explicación de lo que es el código como tal y los resultados de análisis de lo que obtuvimos. Siguiente. La cuenca del río Orinoco es por extensión la tercera más grande del continente, después de la cuenca del río Amazonas y la del río de la Plata, y pasa por el territorio de países como Venezuela y Colombia principalmente, y una pequeña parte de Brasil y Guyana. Su extensión de 990.000 metros cuadrados posee diversidad de ecosistemas, bosques tropicales entre sabanas y humedales. Este dato es debatible aún respecto a la extensión que tiene esta cuenca, principalmente en pequeños territorios de entre Brasil y Guyana. Son discusiones internas de los países. Otras fuentes citan a esta extensión dentro de los 880.000 kilómetros cuadrados. Nosotros nos quedamos con una fuente más oficial. Siguiente. La representación del territorio asociado a la cuenca se tomó como referencia a las bases de datos y usos del software QGIS, indicando la silueta de la cuenca superpuesta a un mapa, de los cuales áreas dentro de la cuenca eran demarcadas y posteriormente indicando con las coordenadas geográficas de esos cuadrados al script para que los datos de estas áreas puedan ser obtenidos y visualizados mediante la solicitud de relación entre variables como la temperatura, la velocidad del viento y la humedad del suelo con la longitud y latitud asociada a cada parte de coordenadas geográficas. Siguiente. De modo que la región queda segmentada, como ustedes pueden ver, para análisis de datos. Es importante indicar que como tal, la Big Data permite recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos ambientales en tiempo real, datos que se van guardando y gestionando como bases de datos, en este caso abiertos al público para su posterior y uso o análisis, como hicimos nosotros. Como la recopilación se hace a diario, la cantidad de información crece exponencialmente, lo que hace que se tenga que usar herramientas de análisis de información que permitan omitir la visualización de la información por cada dato, sino con el uso de scripts, descargarla y representarla según sea el interés, en este caso desde el año 2003 hasta el año 2021. Siguiente. Bueno, la generación de incendios forestales, según el Ministerio del Medio Ambiente, está relacionada directamente con actividades antropogénicas, pues durante las épocas de sequía en ese territorio, la gente aprovecha para hacer tratamiento del suelo para prepararlo para el uso de agricultura, ya sea para cultivos legales e ilegales, tala de árboles para el aprovechamiento de la madera como factor de afectación del suelo y la biodiversidad. También se hace para preparar terreno para la agricultura. Suele ocurrir incendios difíciles de controlar, ya que el acceso de los cuerpos de bomberos no se puede dar por presencia a veces de grupos armados al margen de la ley, como en el caso principalmente pues, de Venezuela y Colombia. Un indicador de qué tanto ha avanzado la civilización occidentalizada en territorio inhóspito de las cuencas del Amazonas y Orinoco es la presencia de puntos calientes cada vez más adentro eh, de estas cuencas, de este terreno selvático. Las afectaciones son variadas, ya que la amplitud territorial, ya que la amplia territorialidad y la susceptibilidad de afectación que tiene esta zona hace que se ponga en riesgo tres aspectos contundentes para la vida y la productividad de la zona y del mundo entero, como la biodiversidad única de la región, las comunidades locales y el cambio climático. Es por esto que mediante el uso y descarga de datos disponibles al público de las bases de datos del programa Copernicus, se hace un análisis de relación entre variables que representan el comportamiento de la región en términos de las condiciones meteorológicas y edafológicas y cómo cambian con el tiempo. Tales variables son la velocidad del viento en su componente horizontal y vertical, la temperatura, el punto de rocío, precipitación, emisiones y humedad del suelo. Siguiente, Nico. Ahora, para este proyecto, tuvimos que volver a nuestras bases en estadística, específicamente en la regresión lineal, porque como pueden ver en las imágenes, en la gráfica de la izquierda, tenemos un conjunto de datos que relacionan dos variables y podemos ver que
aunque uno puede ver una tendencia, todavía están algo separados, mientras que la gráfica a la derecha nos muestra una tendencia mucho más clara y mucho más cercana. Este valor o este análisis que estamos haciendo se relaciona con el número de correlación, con el coeficiente de correlación. Este nos permite relacionar de manera lineal dos variables, en donde podemos tener las siguientes características. Puede ser perfecto, fuerte, significativo, moderada, débil, muy débil o nula. Entonces aquí podemos ver distintos casos. Por ejemplo, en la primera gráfica superior a la izquierda tenemos una correlación nula, en donde podemos ver claramente que las dos variables no tienen ningún tipo de relación. En la siguiente podemos ver una correlación lineal positiva, en donde el aumento de una variable implica el aumento de la otra variable. También tenemos una correlación lineal negativa, en donde podemos ver que el aumento de una variable significa la disminución de la otra. Y es muy importante aclarar para esto de Big Data que aunque puede existir casos en donde no hay una correlación lineal, como podemos ver en las gráficas inferiores, sí existe otro tipo de correlación, como pueden ser exponenciales, cuadráticas. Sin embargo, esto dependerá mucho de los datos que uno tiene y el tipo de regresión que uno realice. Hablando acerca de las bases de datos, Copernicus permite tener una gran variedad de bases de datos y esto permite tener un gran análisis. Sin embargo, toca ser muy cuidadoso al momento de seleccionar las bases que se van a utilizar. En primer lugar, se pudo trabajar la base ERA 5, que tiene datos desde 1940 hasta el presente. De esta se pudo obtener el componente de la velocidad a 10 metros de altura hacia el este. También se tuvo el mismo componente de 10 metros, pero hacia el norte, el punto de rocío, el dew point, y la temperatura a 2 metros. Toca especificar que esta base de datos nos daba una cobertura global, tenía datos desde 1940 y estaba segmentada a partir de cada 0.25 en latitud y longitud. Para la segunda base de datos que utilizamos CAMS, Global Biomass Burning Emission Based on Fire Reactive Power. Esto es lo que nos permitía ver era la cantidad de incendios. Esta era la base de datos con la que intentábamos sacar estos datos, en donde podemos ver que también tiene una malla en donde podemos escoger de qué punto queremos, tiene cobertura global y está presente desde 2003 hasta el presente, que es el rango que nosotros estamos trabajando. Las variables que nosotros trabajamos específicamente fue el flux generado por estos incendios, el flux de dióxido de carbono. Por último, aquí podemos ver la humedad del suelo que se obtuvo a partir de la base de datos Soil Moisture Grid Data from 1988 hasta el presente. Esta base de datos también tiene las características de que es mallada, tiene regular en latitud y longitud, tiene una cobertura global y la variable que obtuvimos fue la humedad en el suelo en la superficie y el volumen de humedad. A continuación vamos a mostrar el código que se trabajó y se adaptó a partir del proyecto de Leo Torst. Para realizar este análisis, nos apoyaremos en el script de Leodust del Amazon Project. Su objetivo es describir y comprender los incendios forestales en la Amazonia. Vamos a estudiar los incendios forestales en la Orinoquia. El uso no es el mismo y tuvimos que modificar un poco el código. Importamos las bibliotecas útiles y descargamos los datos a analizar. La parte de las coordenadas baja es diferente. En el script de Leo, las coordenadas describen cuadrados que juntos forman la selva amazónica. Estas coordenadas están definidas para los 4 países estudiados. En nuestro proyecto solo trabajamos en una sola región, un solo cuadrado es suficiente. Podríamos haber seleccionado la región con mayor precisión creando varios cuadrados, pero sentimos que esto no era esencial. Baja. Las primeras funciones muestran los datos descargados para ver si todo es normal. Baja. La siguiente función es muy importante en el proyecto de Leo. Permite seleccionar las regiones definidas en la parte de coordenadas a partir de datos más importantes. En su proyecto solo nos enfocamos en la selva amazónica. En el nuestro nos enfocamos en la región de la Orinoquia. Baja.
Luego usamos esta función para nuestros primeros datos. Este paso no es útil porque los datos descargados tienen las mismas coordenadas que las indicadas en coordenadas, pero permite comprobar si la función es correcta. Tuvimos un problema en esta etapa. Al mostrar los datos observamos que no había nada en la parte de longitud y por lo tanto no había datos en la parte de la temperatura que pretendíamos mostrar. El problema no estaba en la función, sino en la parte de coordenadas, porque lonsta y end estaban invertidos. Baja. Iniciamos el análisis con la función core_param_year, que debe evaluar la correlación entre la temperatura y los incendios forestales en la Orinoquia en la escala de un año. Baja. Luego usamos la función core_param_season, que debe evaluar la correlación entre la temperatura y los incendios forestales en la Orinoquia según las estaciones. Baja. Finalmente usamos core_param_months, que hace lo mismo, pero según los meses. Tuvimos que modificar un poco estas funciones y adaptarlas a nuestro proyecto. En Leo, estas funciones toman como parámetro country, longsta, param, year para permitirle estudiar los cuatro países de manera diferente. Solo estamos mirando una región, por lo que solo necesitamos param y años. Baja. Para el multivariable análisis podemos transformar la función para que no tenga parámetros. Hacemos lo mismo para el random tree. Hemos seguido todas las etapas de análisis de loaders, excepto una. Al inicio del script, utiliza datos llamados download para realizar una animación de la evolución de las temperaturas en Sudamérica. No sabíamos que era este archivo de download y cómo adaptarlo a nuestra región. Además, esta animación no es muy útil para el análisis y hemos decidido no presentarla. Listo. Bueno, prosiguiendo ahora con el análisis de los resultados, primero se hizo una vista de los datos. Para esto se usaron estos diagramas en los cuales, con base a las coordenadas, se genera un tipo de mapa de calor en este caso, las velocidades del viento, posteriormente a las temperaturas. Este caso es el de la región que estamos analizando. Como se puede observar, las velocidades del viento a lo largo del tiempo no han variado mucho y por lo tanto no, o con estos gráficos no se puede llegar a conclusiones fuertes. Siguiente. Por otra parte, cabe resaltar que aunque se intentó descargar los datos, en nuestro caso se hizo algo complicado descargar los datos necesarios tanto para humedad como para generación de dióxido de carbono en la zona, por lo cual se trabajaron con los datos proporcionados por Leodux, los cuales nos limitan a trabajar en una zona muy pequeña de la región de la Orinoquía. Vamos a trabajar entre latitudes entre 2 y 4 grados. Por lo cual, con respecto a estas gráficas, la región que estaríamos estudiando sería la parte superior central, en la cual se puede observar que el volumen de precipitación no, no varía tanto a lo largo del tiempo. Siguiente. Como se menciona antes, con esas gráficas no era suficiente para hacer el análisis, por lo cual se hicieron otros gráficos para estudiar el comportamiento respecto a su anualidad, a su estacionalidad y respecto a su mensualidad. En primer lugar, vemos el comportamiento con respecto a la anualidad. Se puede observar que no hay una correlación entre las emisiones de los incendios y la temperatura a 2 metros del suelo. Siguiente.
Siguiente. Bueno, ahora comenzamos a analizar su estacionalidad. Esta es de cada 3 meses y ya se puede empezar a observar una correlación que existe entre los primeros meses del año y la generación de incendios, la cual baja ya respecto al segundo semestre del año. Esto se debe a que en ese primer semestre las temperaturas son muy altas, lo que provoca que exista una mayor probabilidad de que se generen incendios en la región. Siguiente. Por último, analizando su mensualidad, empezamos a observar que la correlación disminuye un poco, aunque sigue existiendo la tendencia. Como se puede ver en la gráfica inferior, existe un máximo en incendios en febrero, esto debido a que es el mes más cálido del año para la región de nuestro análisis. Como se puede observar, a medida que se va reduciendo el tiempo en que se observa, por decirlo de alguna manera, o sea, al pasar de revisar a año y luego a revisar a, a temporada y por último a mes, se va observando que existe cada vez una correlación mayor respecto a los incidentes de incendios. Sin embargo, existen otros factores externos climatológicos como son los fenómenos del niño y la niña, los cuales generan que estas correlaciones alcancen a perderse, como sucede en el caso de la mensualidad, en los cuales se alcanza a disminuir esta correlación. Siguiente. Por último, se pasó a hacer un análisis multivariado para ver cuáles son las variables que más impactan la generación de incendios forestales. Para esto se usó como trazador la generación de dióxido de carbono, como se ve en la parte inferior de la gráfica. Existe una alta correlación entre la generación de dióxido de carbono por incendios con la temperatura del suelo, y esta relación es inversamente proporcional con respecto a la humedad. Esto debido a que mayor humedad la materia no estará seca, por lo tanto es menos probable que logre incendiarse. Siguiente. Por último, revisamos qué importancia tiene cada variable sobre la generación de incendios. Como se observa, aunque la relación era inversamente proporcional entre la humedad y la generación de incendios, esta humedad tiene un peso alto al momento de la generación de incendios. Por lo tanto, el fenómeno de la humedad en la región es el que controla la generación de incendios más que el cambio en la temperatura. Siguiente. Como conclusiones, se espera primero una cooperación entre países que comparten esta región del Orinoco para que protejan y restauren estos bosques que se pierden y estas regiones que se pierden por la culpa de estos incendios. Además, también se requiere una cooperación entre estos entes con tal de controlar todas estas emisiones que a inicios del año lo que generan es una alerta roja en grandes ciudades como lo que sucede en Bogotá, en los cuales en los meses de enero y febrero, como el viento arrastra todo este material particulado generado de los incendios, genera alertas rojas en esta región. Por otra parte, la información consignada en las bases de datos es idónea para establecer y analizar la realización de variables estudiadas como contribución al estudio de incendios forestales en áreas sensibles y de importancia mundial. Por último, el uso de scripts, en este caso código de lenguaje Python, facilita el acceso y análisis de una cantidad masiva de datos Big Data para análisis de ingeniería ambiental. Muchas gracias por su atención.
He aquí la bibliografía.